Este es el video, este es el proyecto que vamos a hacer el día de hoy. Como puedes ver, son flores salvajes o wildflowers y está hecho para un aro de 6, pero yo lo puse en uno de 5 porque se ajusta mejor. Pero aquí queda recortado si ocupas uno de 5. Entonces, uno de 6 sí queda con más espacio. Pero acá tenemos puntadas de punto telaraña, punto mosca, taza alzada, punto cadena o margarita, punto satín, nudo francés, punto asterisco, punto tallo, punto atrás. Así que todo eso vamos a ver. Así que vamos ahí. Ok, si te fijas, para este proyecto solo hice o delineé las como ramas principales. Y hice como un pequeño, nada más, así bien sutil de las flores para ver a dónde están. Hice como unos puntitos para que no tenga que tapar el lápiz después con las puntadas. Entonces primero vamos a delinear las ramas y para este, que lo voy a dejar numerado, para la rama principal voy a usar el punto tallo y estoy usando 2 hebras. Recuerda, avanzo y salgo en el medio. Después avanzo. Cuando son como un poco irregulares, las puntadas las tenemos que hacer como más chiquitas para poder hacer la forma. Y recuerda que este hilo tiene que estar o arriba o abajo, siempre en el mismo lado. Avanzo y desde la parte de atrás cierro la puntada donde terminó la anterior. Puntada pequeña. Y cierro. Bueno, voy a terminar y vamos para el siguiente paso para este elemento. Ahora siempre con el mismo hilo vamos a hacer las hojitas. Y para las hojitas vamos a hacer el punto margarita. O es un punto cadena eh, solo, digámoslo así. Entonces, acuérdate, salimos, ingresamos a la parte donde salimos y creamos un aro. Este hilito no lo quiero. Aquí está el aro. Entonces, antes de cerrar, me voy a ir hasta donde quiero que termine esa puntada, que va a ser más o menos ahí, en medio del aro, y cierro. Ahí está. Ahora quiero que esto quede así. Solamente doy una puntadita recta para sostener ese aro que hicimos. Y hacemos la forma. Ahí lo que voy a hacer es, voy a marcar a donde quiero las puntadas. Vamos a ver aquí. Y voy a seguir haciendo este proceso de hacer las hojitas. Vamos a ver, aquí quiero esta distancia. Y después solo cierro.
voy a terminar y te veo para el siguiente paso. Ok, ya terminé las que vamos a ocupar el punto cadena y punto tallo. Y lo único que tienes que tomar en cuenta es tratar de hacer la cadena o el punto margarita de la misma distancia. Nada más, para que quede como más o menos uniforme. Ahora vamos a hacer este elemento de acá. Y para eso vamos a ocupar el punto atrás para ir practicando más puntas. Entonces, avanzas por debajo de la tela, como que fueras a hacer un punto bastilla casi. Y es un punto atrás, creo que también se llama pespunte, porque tienes que regresar y regresas a donde terminó la puntada anterior. Avanzas y regresas. Vamos a ver. Ahí está. Y esto es igual que el punto tallo. Si necesitas hacer formas irregulares, lo más recomendable es que hagas puntadas pequeñas para seguir la forma. Y si son curvas más cerradas, más pequeñas en la curva. O sea, la curva, para hacer la curva, vas a tener que dar puntadas más chiquitas para seguir la forma. Así que voy a terminar de hacer la ramita y ya termino. Ok, entonces ya terminé las dos que vamos a ocupar para hacer el nudo francés. Y aquí vamos a hacer como pequeñas berries, o sea, circulitos de flores. Y si recuerdas el nudo francés, depende de cuántas vueltas quiere darle. Entre más vueltas es más como voluminoso. Entonces, vamos a dar 2 vueltas. Recuerda, pones la aguja encima del hilo y das vuelta. 2. Vamos a ver otra vez. Encima. 1 y 2. Ingresamos a donde quiero que esté ese nudito. Lo sostengo con esta mano. Y mientras lo sostengo, voy pasando el resto de la aguja. Ahí está. Voy a ponerlo. No lo puede hacer a la par, lo puede hacer cerca, pero no a la par. Estoy usando toda la madeja, por cierto. 1 y 2. Jalo, sostengo este nudito. 1 y 2. Esto es más como a discreción. ¿Cómo te imaginas que van a ser los nuditos? ¿Quieres que estén cerca, como un ramito? ¿Quieres que estén así como lejos? Todo es preferencia. Yo lo voy a hacer así, un poquito separados uno entre otro. Y voy a dejar un par de espacios para hacer unas hojitas. Y voy a ir avanzando. Y voy a hacer así una sola vez para que veas cómo va a quedar. Ok, entonces como puedes ver ya avancé bastante. Hice mucho más ramitas porque me pareció bastante simple, que había mucho espacio. Esa es mi opinión. Eso es lo bueno de hacer un esquema y después lo puedes cambiar. Por ejemplo, aquí cambié, en lugar de ir por todas las ramas, van a ser como eh, grupos de nudos, nudo francés, y lo combiné con una vuelta y con 2 vueltas. Por ejemplo, esta que es más grande, que ves aquí, lo voy a hacer más grande. Estas son 2 vueltas y esta es una vuelta. Entonces lo combiné y lo voy a combinar también con 746, dando siempre unos grandes, unos chiquitos entre los espacios, y eso va a ser como más dinámico las,
las ramitas, digámoslo así. Ahora vamos a hacer las que en teoría serían las hojas. Y para eso vamos a hacer punto mosca. Si te acuerdas, el punto mosca es una V y la V es la que detienes. Entonces, me voy paralelo a este punto donde va a iniciar, paralelo. Cierro aquí. Sostengo con mi dedo, si ves. Y se va a quedar como un aro. Salgo. Trato de que sea en medio de la distancia. Y hacia abajo. ¿Ves? Se forma una V. Y después vengo yo y solo sostengo la V. Entonces una puntada chiquita. Sostiene la V. Y eso voy a hacer otra vez. Voy a hacer una V. Paralelo. Sostengo. Y voy hacia abajo. A donde quiero que esté mi punta de la V, digámoslo así. Aquí vamos a estar. Sostengo con una puntada chiquita para que sea más como más natural. Voy a dar una puntada recta aquí y quizás voy a dar otra por aquí. Y sostengo y listo. Ahí está, vamos a arreglarlo un poquito. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo con esta ramita de aquí. Este de acá va a ser con nudo francés. Este también va a ser un nudo francés. Este van a ser ramitas. Esta va a ser ramita, ramita. Voy a dar un par de ramitas de como puntadas cortitas, así como estas que ves aquí, que es una puntada recta. Nada más como para simular una rama pequeña y no sea tan aburrido. Lo mismo voy a hacer aquí. Voy a hacer una chiquitita aquí. Y voy a hacer puntadas rectas acá. Como punto mosca. Incluso con el punto mosca puedes recrear esta puntada. Porque si te acuerdas con el punto mosca, la puntada que dimos aquí chiquitita puede ser más larga. Entonces puedes ir completándola, creando la rama de en medio sin tener que hacer punto atrás. Entonces voy a ir avanzando. Voy a hacer lo mismo que hice aquí, el punto mosca. Y voy a hacer las otras puntadas que te mencioné con el otro color de hilo para ir dándole como más más dinamismo, más fondo, hacerlo más bonito. Y te pongo un par de segundos para que vayas viendo cómo va quedando. Ok, ahora voy a hacer esto, que está aquí, esta puntada. Y decidí que no iba a ser iba a ser primero una rosa, pero lo voy a hacer acá, en este otro extremo. Y voy a hacer el punto asterisco. El punto asterisco es bien fácil, simplemente dar puntadas rectas. Dame un segundo que aquí se trabó. De un extremo donde inicia la flor, digamos así, al centro. Y ahí depende de cuántas quieras tú que tenga. Por ejemplo, la mía la quiero llenita. Simplemente dar puntadas hacia el centro. Y ahí estamos. Y como veo que por este lado de aquí, pero quizás no se va a ver muy saturado,
voy a hacer la ramita. Siempre con, esta vez quizás voy a ocupar el mismo punto tallo o punto partido, porque no quiero que sea muy visible, o sea, solamente quiero que sea poquito. Y quizás lo voy a hacer con 2 hebras, sin doblar a la mitad, simplemente sencillas. Y después vamos a continuar con la siguiente. Por ejemplo, antes de empezar a hacerlo, un tip que te voy a dar, por ejemplo, cuando no sepas qué color ocupar, por ejemplo, agarra el color, uno de los tonos que has elegido. En mi caso son como tonos oliva. Y suponte, los estoy poniendo aquí encima de lo que ya he trabajado. Y ese es otro tono. Ese es otro tono. Y lo puse encima. Entonces, vas a ir viendo si hace contraste o si por el contrario se pierde entre los otros dos colores. Yo no veo que haga contraste. Quizás este un poco porque se diferencia, pero no veo mucho contraste. Tengo otro tono por aquí, que es este. Y voy a sacar una hebra. Vamos a ver. Más de una, que si no se va a ver. Esta, vamos a ver así. Y la comparo. Perdón. Y aquí veo un poquito más de contraste. ¿Ves? Es un poquito más como otro tono. Entonces, siempre los mismos tonos, digamos, en la misma familia, pero es diferente. Entonces, no se va a perder entre el resto. Entonces, voy a ocupar este color y ese es un tip que te puedo dar en casos que tú no sepas qué color elegir. Siempre trata de combinar blanco, no, perdón, un tono claro, un tono oscuro, un tono medio y trata de no colocarlos en el mismo lugar y ve combinando los colores. Por ejemplo, en los tonos de acá, amarillos, estoy intentando elegir colores que van como un tono amarillo naranja, que así son colores cálidos. Por ejemplo, este o este no son colores como, ¿has visto unos rosas que van tirando como al rojo? O rosas que van tirando como al púrpura. Entonces, no, estoy tratando de elegir colores que van como tirando al naranja o al amarillo. Entonces, para ir combinando los tonos en esta paleta. Entonces, voy a ocupar este color para hacer la ramita y ya te veo unos par de segundos. Ok, ahora ya hice esto y lo hice con punto partido. Y ahora vamos a ocupar el punto cadena o punto, ¿qué? Margarita, que el punto margarita al final es un punto cadena, pero como suelto, digámoslo así. Y te voy a enseñar otra forma en que se puede ocupar. Siempre hacemos, siempre salimos a la par, perdón, ingresamos a la par y desde la parte de atrás vamos a hacer la distancia de nuestra preferencia adentro del aro. Y ahora, si te fijas en acá no lo dejé muy justo, lo dejé un poco suelto y fui haciendo la forma un poco redondeada de estas hojas. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a ajustarlo bastante y va a salir de una forma como largada, ya vas a ver. Así, ¿te fijas? Vamos a ponerle así más zoom. Es una forma, lo estoy ajustando bastante, lo estoy jalando de aquí y es una forma alargada. Es diferente a esta forma. Entonces, incluso con la misma puntada, puedes crear otro tipo de hojas. Simplemente cambiando o ajustando el largo o ajustando qué tan... Aquí me salía al revés, mira. Bueno, no importa. Errores que se pueden corregir. Ahí están. Muy bien. Ya vamos aquí. A la par. Creo el aro. Para que sea más alargado, la distancia tendría que ser más. Lo ajusto bastante. Ahí está largo. Y lo sujeto.
Voy a hacer otro por acá. Aquí largo. Y lo ajusto. Y voy a hacer varios a lo largo. Por ejemplo, no voy a hacer acá porque aquí hay una flor que lo va a tapar. Voy a hacer por aquí y quizás por aquí. Y ya regreso y vamos otro elemento. Ok, seguimos. Y voy a seguir ocupando el color, este color que estábamos ocupando aquí. En este de acá, 733. Y todo explicar un poquito del por qué. Cuando ocupes, por ejemplo, acá, viste que este se repite aquí. O sea, el lado derecho se repite el lado izquierdo. Este lado derecho puede repetir uno al lado izquierdo. O sea, no es tan tanto izquierdo, ¿verdad? Pero sí. Por ejemplo, este de acá, este color que colocamos aquí, voy a intentar replicarlo en este de acá. O puedo ocupar otro de este tono y lo puedo ocupar aquí. Eso es como para ir variando y para que haya un dinamismo en tu diseño. Por ejemplo, vamos a repetir tonos, pero vamos a intentar que no estén uno junto al otro, ¿verdad? Y siempre tratando de poner colores que contrasten, uno claro contra uno más oscuro, para que se vea como un poco la diferencia. Entonces, voy a seguir con este y este aquí puedo ocupar el punto tallo, lo mismo que ocupé en la primera que hicimos, así que no es necesario que yo lo grabe porque ya más o menos te expliqué. Voy a hacerlo y te explico cómo hacer las florcitas.